Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 20 de febrero y el mercado se la juega hoy con los datos. Datos que se van a publicar a las 2:30 de la tarde hora española en Estados Unidos. Son el PCE deflactor y el PIB del cuarto trimestre del año pasado. Datos macroeconómicos que van a poner a prueba el sentimiento de los inversores y que van a ser claves para la hoja de ruta de la Reserva Federal y las expectativas sobre los tipos de interés en un escenario en el que las posibilidades de un posible recorte de las tasas se han revisado a la baja. Los inversores van a mirar hoy con atención si la economía estadounidense mantiene su fortaleza, aunque se espera que el PIB estadounidense se rebaje desde el 2,8%, se rebaje al 2,8% desde el 4,4% anterior del tercer trimestre. Son datos que comparten protagonismo con la tensión entre Estados Unidos e Irán, que lo tiene todo preparado Washington para lanzar un ataque sobre Teherán. Se hablaba de que era cuestión de horas, de que ese ataque iba a tener lugar este fin de semana, pero Donald Trump todavía confía en llegar a un acuerdo con el régimen de los ayatolás y les da un plazo, les da 10 días. Era una nube negra que se cernía sobre Oriente Medio y si no se hubiera hecho, esa nube habría seguido allí y países como Arabia Saudí, países como Qatar, nadie podrían haber firmado, habrían tenido esa amenaza. Nadie podría haberlo hecho, no se podría haber tenido paz en Oriente Medio. Así que ahora quizás tengamos que dar un paso más o quizá no, quizá lleguemos a un acuerdo para averiguarlo en los próximos 10 días seguramente. Algunas fuentes apuntan a que Donald Trump estaría considerando llevar a cabo un ataque militar inicial limitado contra Irán para obligarla a cumplir con sus demandas de un acuerdo nuclear. Se trataría de un primer paso que estaría pensado para presionar a Teherán y que tendría como objetivo algunas instalaciones militares o gubernamentales. Tensión en el Golfo Pérsico que se hace notar también en las bolsas. Anoche Wall Street cerraba con caídas a pesar de un buen dato de paro semanal en Estados Unidos en una sesión que estuvo marcada por Walmart, el gigante del comercio minorista, que es un buen termómetro para marcar la salud del consumidor estadounidense. Resultados por encima de lo esperado, por encima de lo previsto, pero flojas previsiones de cara a futuro que decepcionaban al mercado y las acciones de Walmart terminaban ayer cayendo casi un 1,5%. Ese es el escenario y lo que vemos a esta hora en tiempo real, lo que vemos en las pantallas es cautela a la espera de lo que pase en Irán, que está impulsando al petróleo a su nivel más alto desde agosto y a la espera también de esos datos en Estados Unidos. Tenemos a los futuros subiendo a ambos lados del Atlántico y al Nikkei de Tokio en rojo tras conocerse esta madrugada las cifras de inflación en Japón. Eva Villanueva, buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Así arranca lo que va a ser la última jornada de negociación de esta semana repleta de un paraguas de catalizadores que están cotizando, por supuesto, esta mañana ya en esa madrugada asiática en medio de esos resultados de los precios en Japón. Las acciones asiáticas caen tras esa jornada de recortes en Wall Street. El MSCI de Asia-Pacífico se anota su primera caída en 3 días, aunque se escapa de las caídas el Kospi surcoreano, que marca nuevos máximos, 5.803 puntos, con subidas del 2%, en el que vemos como el Hansen de Hong Kong vuelve a correr tras estos días de festividades de Año Nuevo Lunar con caídas y donde el índice Nikkei en Tokio pierde el 1%, 56.814 puntos, tras decepcionar esa tasa de inflación que se desploma al 1,5% en enero, incumple el objetivo del BOJ y eleva la preocupación sobre los precios. Esta es la madrugada, lo que está escribiendo estas primeras horas del viernes y que llega tras una jornada de caídas en los principales índices de Wall Street. El índice rector, el S&P 500, se dejaba el 0,28%, el Nasdaq Composite un 0,30% y también el Dow Jones, el de la economía más tradicional, cedía. Todo en una jornada donde volvían a señalarse las caídas en el sector del software por ese temor en torno a la inteligencia artificial, pero con capítulo especial en lo que ha sido el capital privado, la suspensión de los reembolsos de uno de los fondos de Blue Owl como su plan de venta de activos. Para la devolución de capital hundían sus títulos un 6% y profundizaban la venta masiva de esas firmas de capital privado. Apollo Global Management, Blackstone, con caídas del 5%.
Y en este escenario, importante ver cómo se están posicionando los futuros en Europa, los futuros del DAX, que ya anticipan subidas del 0,27% y en un escenario donde, según Financial Times, las entradas de capital están encaminándose a alcanzar un máximo histórico en febrero, mientras los gestores de fondos globales buscan alternativas a las acciones tecnológicas estadounidenses. Todo en una jornada en la que el IBEX 35 va a partir desde nuevos máximos después de haber vuelto a superar esa cota de los 18.000 puntos. Clave, sin lugar a dudas, en las últimas horas, en medio de las preocupaciones a la espera de la macro y de la cuenta de resultados, hemos visto como el índice dólar ha vuelto a revalorizarse en 97,99 unidades, camino de anotarse la mejor semana de lo que llevamos del año. Y en el mercado de bonos, los tresuris bastante estables, aunque los rendimientos del tresury a 10 años se han situado en el 4,06%, en medio de la división de la FED sobre movimientos de tipos, que lleva el a 2 años a incrementar su rentabilidad hasta el 3,46%. Todo esto mientras el protagonismo esta mañana gira en torno a ese mercado de las commodities, y en el que vemos, por una parte, cómo el oro se prepara para una caída semanal del 1% y donde los precios del petróleo suben con fuerza, ese 0,66% en el crudo ligero hasta los $66,85, y viendo cómo el petróleo Brent ha saltado por encima de los $72 el barril, bajo el temor de ese ataque por parte de Washington a Irán. ¿Qué está pasando con el crédito privado en Estados Unidos? Se lo vamos a preguntar a las 7:30 de la mañana a Ignacio Baquiano, con el que vamos a buscar el análisis del día en los mercados. Por cierto, que acaba de hablar Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, ante el Parlamento, donde ha dicho que va a defender una política fiscal responsable y proactiva, buscando impulsar las inversiones en inteligencia artificial, en construcción naval y en chips. Ojo a esto que ha dicho Takaichi durante su discurso. Va a romper con la excesiva austeridad fiscal que ha venido llevando a cabo Japón en los últimos años. Estamos a la espera también de resultados. Hoy turno para las cuentas aquí en Europa de Danone y de Air Liquide, y en clave empresarial la atención puesta también en la inteligencia artificial, en las dudas sobre la inteligencia artificial que nos han sacudido en las últimas sesiones. A partir de las 10 de la mañana nos visita hoy Pablo García de Ibacons Alfa Value, del que vamos a hablar, entre otros asuntos, de si hay que seguir confiando o no en la inteligencia artificial. El clave empresarial, como decimos, viene protagonizada a la madrugada por Nvidia y las últimas informaciones, Roberto Sol, que apuntan a que podría invertir $30.000 millones en OpenAI. Buenos días. Buenos días. Una inversión que formaría parte de una ronda de financiación que podría elevar la valoración de la desarrolladora de ChatGPT por encima de los 800.000 millones, tal como apunta Reuters. Las fuentes conocedoras del asunto apuntan que Nvidia podría realizar más inversiones en un futuro próximo. CNBC señala que es un acuerdo diferente e independiente del acuerdo de infraestructura por valor de 100.000 millones que llegaron ambas en septiembre, aunque Financial Times, el primer medio en hacerse eco de la noticia, asegura que esta inversión reemplaza dicho acuerdo. OpenAI busca recaudar con esta ronda más de 100.000 millones, una ronda que podría contar con la participación de compañías como SoftBank, Microsoft o Amazon. Son las 7:08 de la mañana, buscamos más noticias de este viernes 20 de febrero. Christine Lagarde señala su intención de finalizar su mandato al frente del Banco Central Europeo. Tras la información del Financial Times apuntando a una posible salida antes de las elecciones en Francia, la presidenta del BCE afirma en una entrevista en el Wall Street Journal que su intención es completar su mandato y consolidar los avances logrados en estabilidad financiera y control de la inflación. Subraya que su misión es proteger el euro y garantizar su fortaleza a largo plazo, y reconoce que en el Foro Económico Mundial es una de las opciones que valora para el futuro cuando deje su actual cargo. En la India termina este viernes la cumbre de inteligencia artificial, en la que se ha logrado más de $200.000 millones en promesas de inversión. Concluye con la adopción de una declaración de líderes que establece una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Durante el encuentro, Pedro Sánchez advertía del riesgo de que la IA se utilice mal y del posible impacto negativo en el empleo si no se gestiona adecuadamente. Artificial intelligence is giving humanity an unprecedented power
Los ministros de defensa de varios países europeos se reúnen hoy en Cracovia a 4 días del aniversario de la guerra en Ucrania. Los representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se ven hoy con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el secretario general de la OTAN, con el objetivo de reforzar la coordinación militar y política ante la prolongación del conflicto y tras las negociaciones fallecidas celebradas esta semana en Ginebra entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky es el presidente ucraniano. A día de hoy no podemos afirmar que el resultado sea suficiente. Los militares han debatido algunos de los temas de forma seria y exhaustiva, los asuntos políticos delicados, las cuestiones sobre posibles compromisos y la necesidad de una reunión de líderes aún no se han resuelto suficientemente. Estamos considerando la próxima reunión y sería adecuado celebrarla en febrero. La Junta de Paz, impulsada por Donald Trump, promete millones de dólares y tropas para Gaza. La Casa Blanca asegura que en total cuentan con promesas de inversión de 6.500 millones de dólares para Gaza. Y la inauguración de esta Junta de Paz ayer en Washington, Trump estuvo rodeado de los países del Golfo, Turquía, Argentina y también del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Estados Unidos mantiene su amenaza de marcharse de la Agencia Internacional de la Energía. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asegura que su país abandonará el organismo si este no cambia su rumbo en favor de las energías limpias. Las naciones son libres de impulsar la agenda que deseen, pero la Agencia Energética fundada para la seguridad energética debe centrarse en la seguridad energética y no en el empobrecimiento energético. Si podemos alcanzar ese objetivo, y creo que tenemos una oportunidad razonable de lograrlo, será un logro del que nos sentiremos muy orgullosos. Seguiremos siendo un miembro fundador orgulloso y original, pero si la organización no es capaz de volver a centrarse en la misión de la honestidad energética, el acceso a la energía y la seguridad energética, entonces lamentablemente dejaremos de ser miembros de esta organización. Y el Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La norma establece cambios importantes en la duración de la jornada laboral, que pasa de 8 a 12 horas, en el derecho a huelga o en el cálculo de las indemnizaciones por despido. El que se ha retirado de la reforma es el famoso artículo 44, que modificaba las licencias por enfermedad y reducía el salario del trabajador que estuviera de baja hasta un 50% o un 100% según los casos.